Pues regresamos a la hoja suelta con conversaciones con distinguidos y distinguidas invitados e invitadas, porque en la cultura siempre hay algo que conversar. En esta ocasión, en la hoja suelta, vamos a estar platicando de manera recurrente de algunos temas que pues están saliendo en estos días, ya que acaban de pasar las ferias del libro internacional por todos lados, Monterrey, Oaxaca, Zócalo. Y pues bueno, tenemos que hablar de literatura, tenemos que hablar de cómics y por supuesto de literatura mexicana. En esta ocasión tenemos un perfil muy interesante, pero antes de eso, pues no olvidemos saludar desde aquí sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Meraz Moreno. Él estudió arqueología y además antropología física, pero fíjense que les traemos la novedad de que combina dos mundos muy interesantes, esta estudio cultural, pero también la creación literaria. Entonces, Alejandro, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte por acá. Hola, muy buenas noches, Omar, muy buenas noches, Wendy, muy buenas noches a todas y a todos. Y pues es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pues qué bueno que se pudo, que nos vas a compartir, Alejandro, pues esta experiencia y que a nosotros nos interesa y aparte nos gusta mucho porque es como la combinación de algo que de este lado hacemos, pero pues tú ya lo llevas a otro tipo de narrativas, con otro tipo, digamos, de formatos, que es esto de escribir literatura y tomando pues un poco o mucho, quizá ya tú nos dirás, de la experiencia arqueológica o antropológica también. Pero yo quisiera que iniciáramos con una pregunta, pues, para mí que es la pregunta que siempre queremos hacer. Eh, ¿Por qué es importante escribir en estas nuevas, o más bien diferentes, formatos, lenguajes, son como nuevas, bueno, no nuevas, son diferentes formas de comunicar también el gusto o la experiencia de arqueología, de historia, etcétera? Entonces, compártenos por qué para ti es importante buscar estas formas diferentes de expresión literaria. Bueno, para mí es importante en el sentido de que a final de cuentas, como antropólogos, pues estudiamos lo que son la variabilidad humana, que estaría entendida a lo que son las culturas, pero también a los individuos. Y como parte de estas manifestaciones, pues se encuentran las expresiones artísticas, la pintura, la literatura, la danza, etcétera. Y en ese sentido, pues creo que es bueno escribir otros tipos de trabajos, no nada más las cuestiones académicas, sino también dejar salir todo lo que nosotros podemos sentir o podemos pensar en planos que no son los meramente académicos. Creo que es parte de la expresión humana este tipo de manifestaciones, entonces por eso es que yo lo considero importante. Además también de que, pues cuando escribimos trabajos académicos, en muchas ocasiones estamos de alguna manera constreñidos a manejar una jerga, unos tecnicismos muy específicos para lo que es la comunidad académica. Y cuando hacemos otro tipo de escritos, pues podemos dejar salir aspectos que ya son muy propios de cada quien. Pues sí, efectivamente, bueno, aquí nada más un poco más de contexto, pues de repente en arqueología o en ciencias sociales uno escribe por oficio, ¿no? Tiene que hacer descripciones como muy técnicas de la chamba que se hace de manera recurrente y pues normalmente son reportes que pues van a los grandes acervos quizá de este lenguaje científico que se tiene que hacer. Pero tú, Alejandro, has ido, y ahorita vamos a platicar más adelante de eso,
pues abriéndote una brecha. No veníamos preparados, evidentemente, pero miren, ahí nomás. Ahora, tenemos a la mano dos de tus obras, Rasguños en la Tierra, que es una novela, y Visiones del Ayer, que es una recopilación de relatos. Por ahí también está otra que es Ecos del Viento. Esa no la tenemos a la mano. Todavía. Todavía, ya les echamos un ojo, entonces vamos a estar comentando, pero es que ahí está, Ahí Ecos está, del Viento. ese Tampoco estaba mero. preparado Alejandro, pero ahí lo tiene. Pero aquí el punto que queremos preguntar y que nos causa o nos llena de curiosidad es justo esto que comentas, ¿no? O sea, una cosa es escribir como esta parte técnica y otra cosa ya es como sumergirte al mundo literario. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cuál es el choque de realidad? Porque además habrá que de comentarlo, es una realidad para todas las personas. Es complicado escribir en general, cualquier cosa es complicado. Entonces, si es complicado escribir desde los reportes de arqueología o del mundo antropológico, ciencias sociales, imagínense el mundo literario. Entonces, ¿cómo ha sido este paso tuyo del cambio de un género, si lo queremos llamar así, a otro? Bueno, aquí, por ejemplo, yo desde los 17, 18 años empecé a escribir, motivado, influenciado por lo que era la lectura específicamente de autores como Lovecraft, Stephen King, Ramsey Campbell, Brian Lumley. Pues a mí me gustó muchísimo toda esa literatura y creo que cuando va uno entrando en este campo de la creación literaria, trata de imitar a esos autores que le gustan y que de alguna manera le están influenciando. Entonces, desde los 17, 18 años yo empecé a tratar de escribir cuentos, que fue mucho tiempo antes de haber entrado a la ENA. Yo entré hasta los 22 años a la ENA, entonces ni siquiera tenía pensado en aquel entonces el estudiar arqueología. Incluso yo podría decir que muchos de esas novelas y de esos relatos específicamente me motivaron para buscar lo que era la arqueología, porque se manejaban aspectos de ese tipo. También lo que vienen a ser las obras de Robert E. Howard, pues me influenciaron bastante en aquellos tiempos. Entonces yo he venido tratando de escribir, conforme ha pasado el tiempo, traté de hacerlo, escribir cuentos, y cuando yo ya me voy a lo que es la arqueología y finalmente egreso y entro al campo laboral, pues los escritos, como bien lo comentas, Omar, eran pues técnicos completamente, descripciones, tratar de hacer inferencias, tratar de hacer interpretaciones de los contextos que nos tocaba excavar. Y el choque que yo encontraría entonces es cuando tienes que ser académicamente tiene uno que fundamentarse completamente en lo que son los hechos, en lo que son los datos. Eh, Cuando ya escribe uno otro tipo de aspectos más literarios, pues sí puede dejar volar mucho más la imaginación, en donde puede darle uno voz a ciertos actores, a ciertos personajes. El choque entonces vendría a encontrarse en hasta dónde es lo académico y hasta dónde es lo literario. Yo sí he tratado de mantener diferenciados esos dos aspectos, en donde lo académico es meramente académico y lo demás, ahí sí doy vuelo a lo que es mis intenciones, mi imaginación, pero el choque entonces yo no lo he sentido tanto porque pues más que ser un arqueólogo que trata de hacer literatura, yo me consideraría más bien como un amante de la literatura que por azares del destino terminó en la arqueología, estudiando arqueología y haciendo arqueología. Entonces, ese choque que algunos pudieran encontrar, pues yo no lo he sentido tanto, porque ya desde mucho antes trataba de hacer literatura. Y estos dos aspectos, o sea, comparando el académico con el literario, digamos, el mundo de la divulgación, ya entrando en este tema, pues también hay que considerar que tienen diferentes objetivos, ¿no? O sea, hay diferentes requisitos, necesidades que cada uno cubre. Pero tampoco vamos a negar que en todas las ciencias, y en este caso las antropológicas, la arqueológica, pues también
deberían, en su sentido de ciencia social, pues también ir más allá de estos textos académicos, ¿no? Para poder generar esta curiosidad, pero el interés también, pues, de la sociedad. Entonces, ¿crees que la literatura que toma, pues, ciertos paisajes, pasajes, personajes, es una muy buena forma de poder generar este interés genuino para quienes se interesen en estos temas y busquen también fuentes que, bueno, sean categorizadas dentro de algo que además en tu caso está hecho desde el campo científico académico y bueno, pues también dentro de esta formación que ya tienes desde hace muchos años en cuanto a la escritura y la literatura. Y además yo quiero también que nos compartas a dónde quieres llegar con este tipo de narrativas. O sea, qué es lo que se quiere lograr o a dónde se quiere llegar con estas expresiones literarias. Y yo considero que es bastante difícil hacer divulgación, sobre todo cuando tenemos la formación tan rígida de una disciplina científica. A ese respecto, sí me gustaría ponderar mucho el trabajo que ustedes hacen de divulgar lo que es la ciencia antropológica, arqueología, pero antropología en general, porque sí es bastante complicado bajar lo que son esos tecnicismos que, con los que estamos formados a un lenguaje mucho más directo, mucho más amable para lo que es el público, la gente que no está dentro del medio. Sí creo que es bastante complicado hacer eso pues lo que yo trato de hacer es crear historias en primera instancia, pues son alguna vez una amiga me dijo que la literatura para ella era la capacidad para contar historias. Lo que es la tradición oral, pues la tenemos desde tiempo inmemorial para el ser humano. La literatura finalmente cuando fue plasmada de manera escrita, pues en realidad estaban plasmándose lo que son tradiciones orales, cosas que se contaban de manera verbal. Entonces, en ese sentido, yo lo que trato es contar historias, historias en donde pues sí le meto un poco de valores o de ideales que yo persigo en algún momento o que yo reconozco a mis personajes y lo que quiero es simplemente, más allá de las cuestiones que vivimos, que escuchamos, que nos toca conocer, en donde pues tenemos problemáticas sociales, económicas, políticas, nos toca la inseguridad en todos los aspectos, en todos los lugares, ya no podemos hablar de nada más unos cuantos, sino en cualquier momento estamos a expensas de esa inseguridad. Yo lo que trato de hacer es que el lector, por un momento, quien lea estas historias, por un momento se abstraiga de su realidad y que se sumerja en otro mundo, en otro ámbito. Y lo que trato entonces es de proporcionar un momento de esparcimiento, de lúdico de estos lectores. Y si en algún momento, no en todas las historias lo hago, pero cuando trato de insertar estos contextos mesoamericanos o que la formación me ha proporcionado, pues trato de hacerlo de una manera en que el lector pueda conocer también acercarse a este conocimiento. Entonces trato de hacerlo simplemente como un contexto general en donde se desarrolla una historia que quiero contar. Cuando se escribe un poco, cuando alguien pretende hacer una novela netamente histórica, creo que sí hay que hacer un hincapié en lo que es de alguna manera, la rigurosidad con los datos, de tratar de no meterle más allá de lo que vienen a ser los datos, si esa es la pretensión, hacer novela histórica o dentro del género histórico. Yo en lo personal considero que más bien lo que estoy creando cuando toco estos temas mesoamericanos es un contexto general que retomo de fuentes
para situar una historia que pueda llevar al lector a divertirse, a emocionarse y plasmar también sentimientos, expresiones humanas muy propias de la naturaleza del ser humano en cada uno de los personajes. Pues justo, vamos a entrar al tema de lleno, ya dejando de lado pues esta dicotomía del mundo de arqueología y literatura, porque es muy interesante la creación literaria y pues algo que de repente gente como Alberto Chimal ha llamado pues la escritura de la fantasía o la literatura fantástica. En México a veces no consideramos como tantas cosas porque los géneros, el propio ejercicio de la escritura creativa, de repente puede convertirse en algo underground o no tener como tanta proyección, pero tú te has movido más en ese tipo de narrativas fantásticas o épico fantástico. Entonces vamos a comenzar a desmenuzar tu obra, vamos a decirlo de esa manera. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú has realizado en estas obras que dijimos hace un momento? Vamos a platicar de ellas, pero vamos a comenzar. Ya nos dijiste que en realidad tu, eh, tu, tu ejercicio de escribir o de imaginar cosas, pues precede a la arqueología. ¿Cómo comenzaste a escribir estos relatos, estos cuentos? ¿Y cuáles son las fuentes de inspiración que tuviste para que empezaras a arrastrar el lápiz y pues al final hicieras algo, ¿no? Porque terminar cosas también es importante. Cuando dijiste, esto vale la pena que lo siga realizando. Bueno, yo empecé influenciado por lo que leía, que eran en aquellos años, un adolescente de 17 años, cuando conocí, yo recuerdo muy bien cuál fue el cuento que me movió completamente. Era uno de Ramsey Campbell que se llama Edición Fría, que ese me movió en términos de, dije, ¡ay! ¿Esto existe? O sea, sí, me pregunté si era realmente ficción o si se estaba contando algo real. Me movió bastante. De ahí empecé a buscar otros autores relacionados con Lovecraft, con Robert E. Howard, en donde, sobre todo este último, que manejaba aspectos históricos o semihistóricos, semimíticos en algunos de sus relatos, y, pero sobre todo lo que era la cuestión épica que manejaba este autor. Todo esto me fue influenciando y pues sí, yo quise imitar esos estilos, esos escritos, pero también, pues las influencias que yo tuve fueron los cómics, principalmente de Marvel Comics, el personaje de Spider-Man, de Wolverine, son de mis influencias más fundamentales, y también algunas películas, series de televisión, por ejemplo, en cuanto a películas, la de eh, El regreso del Jedi fue una que me movió bastante cuando yo vi por primera vez a un héroe vestido de negro, cuando en aquellos entonces, bueno, yo tendría como unos 10, 12 años, una cosa por el estilo, pues se manejaba esa dicotomía del bien asociado al blanco y el mal asociado al negro. Entonces, el ver a un héroe vestido completamente de negro, pues a mí me influyó bastante. Entonces, esas influencias siempre las he reconocido. Desde luego que hay otras que a lo mejor uno ni siquiera se da cuenta o no las reconoce como tales, pero tanto lo que son las películas, los cómics, la literatura, los cuentos y novelas, son mis influencias. Y de ahí fue que yo empecé a tratar de crear historias sombrías, historias oscuras, pero en donde algunos personajes como que tuvieran ciertos principios, ciertos códigos muy propios tal vez de cada uno de esos personajes, pues como puede ser el valor, la lealtad, la amistad, estos valores que a lo mejor son ideales en mí, o sea, como eh, aspiraciones de alguna manera. Y esto es lo que me fue influenciando para escribir poco a poco relatos, pero pues pasaron cerca de 20 años hasta que pude publicar uno de ellos, no me animaba,
no tenía la seguridad, la confianza, hasta que finalmente envié uno a una convocatoria, fue publicado y de ahí, paulatinamente en otras convocatorias, nuevamente conseguí ubicar algunos relatos, hasta que finalmente, pues yo quise escribir algo más largo, más que puro relato, alguna novela. Y por ejemplo, en este sentido, ¿cuáles son estos primeros cuentos? ¿De qué trataban? O sea, tu primer cuento publicado en esta convocatoria, ¿de qué era? ¿Cómo estaba compuesto? Mi primer cuento que escribí, así como tú ahorita me preguntabas, que cuando es muy difícil muchas veces decir, ya está terminado esto, ya está, es un producto acabado. Mi primer cuento es uno que se llamó Despertar, que viene en Ecos del Viento, en donde sí reconozco como que mucha influencia de Lovecraft y todo ese mundo de tanto de antecedentes como del círculo de Lovecraft, que pues es básicamente un poco de horror existencial, lo que quise plasmar ahí. Y pasaron pues 20 años 19 años aproximadamente hasta que pude publicarlo. Ahí lo publiqué junto a otro cuento que se llama Ecos del Viento, justamente el que da título a esa compilación. Y en este sí manejé ya algo netamente de terror. Pero es bastante curioso la historia de ese cuento porque yo lo empecé en el 92, 93 y no lo concluí. No supe cómo concluirlo. Pasaron cerca de 19 años cuando lo retomé y ahí lo pude terminar. Entonces, esos fueron de los primeros. Y en cuanto a ya convocatorias formalmente, es con una editorial Endora que publicó eh, desde desde las tinieblas, me parece que se llamó ese cuento. Ese fue uno de los primeros que publiqué. Y Alejandro, además de de construir, digamos, esta confianza en uno mismo, que es algo pues muy importante y que tiene mucho que ver en la medida en que podamos llegar a estas metas, compártenos si has tenido algún tipo de retos que superar, porque cuando vemos estas obras terminadas, muchas veces tal vez no nos detenemos a pensar que es un resultado de un proceso, que tú, por ejemplo, nos estás diciendo que son años. Entonces, a nosotros aquí en este espacio nos interesa mucho también esta parte, ¿no? El proceso creativo que hay detrás de estos resultados. Y bueno, además, el tema que se toca, que son como estos eventos o datos históricos, eh, expresados en estas narrativas fantásticas. En algún momento, no sé si te ha pasado, si los lectores te han preguntado, te han comentado que como que puede generar, no sé si confusión o decir, ah, es que no es una novela histórica, está claro, ¿no? Pero igual el público no lo podría percibir así. No sé si te ha pasado. Y justamente sí me han hecho ese comentario que se acercan pensando que es una novela histórica, Rasguños en la Tierra, pero en realidad no pretendo que lo sea. De hecho, en esta obra, yo incorporo algunos personajes. Por ejemplo, está ubicada en la época de los mexicas, anterior a la llegada de los españoles, más o menos entre 1452 y 1455. Básicamente para 1455 estaría ubicado, aunque no lo menciono en la novela. Y pues retomo los personajes históricos de Moctezuma y Huicamina y de Tlacaelen, por ejemplo, pero tratando de evitar esa confusión de que no fuera percibida como una novela histórica, la decisión que yo tomé es no utilizar los nombres de estos personajes, sino simplemente sus cargos. Entonces hablo del Tlatoani y hablo del Cihuacóatl. Quien conozca un poco de historia, pues los puede ubicar de alguna manera, pero sí traté de cuidar ese aspecto, sobre todo teniendo en cuenta que conozco el medio académico y que si yo pretendía manejarlo como una novela histórica, pues se me iban a arrojar encima.
¿no? Entonces ahí sí traté de ser cuidadoso en ese aspecto para no decir algo más. También si de alguna manera en algún momento incurría en un anacronismo, pues que no se percibiera como que es novela histórica. Entonces sí cuidé ese aspecto que no, y incluso también lo comento en el prefacio para que no sea percibida. Pero hay algunas personas que sí creen que es, antes de acercarse a la novela, creen que es novela histórica. Yo sí trato de aclararles que no se trata de ello. Pues aquí yo sí voy a meter mi cucharota porque quien está escuchando este programa, pues se tiene que ir con la recomendación de buscar estas obras, Rasguños en la Tierra, Ecos del Viento y Visiones del Ayer, particularmente más la novela. Yo creo que ahorita vamos a hablar de eso, Rasguños en la Tierra, porque es una novela muy particular también, ¿no? Iniciamos platicando de esta dicotomía entre el mundo de la arqueología y la literatura de fantasía o de la imaginación. Y aquí a mí se me hace muy particular porque en México no hay muchas novelas de este corte. Y además tenemos que considerar que no elegimos mejor perfil que el tuyo, Alejandro, porque estamos en plena fin de octubre, ¿no? Que es temporada de espantos y del terror y de la tensión, porque esta novela tiene un poquito de terror o un mucho de terror, pero además es un terror que se relaciona con este momento histórico de Tenochtitlan. Entonces, cuéntanos pues la trama principal, ya nos dijiste un poco que por ahí hay algunos personajes históricos que sí existieron, pero Rasguños en la Tierra, ¿qué es? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, retomando un poquito la pregunta anterior de Wendy, el proceso de creación, antes de pasar a esta pregunta, el proceso de creación de Rasguños de la Tierra fue aproximadamente de unos 10 meses, lo que me llevó a escribirla por completo. Y pues sí hay que ser muy disciplinados para escribir, así como para escribir un informe, para escribir un artículo o un libro científico. También para lo que es la literatura necesita uno disciplina. En mi experiencia, estar esperando la inspiración para entonces ponerse a escribir, eso no existe. El, quien escribe, sea literatura o sea académicamente, tiene que situarse delante de la computadora y ponerse a escribir. No hay de otra, en mi experiencia. Porque si estamos esperando el momento oportuno, jamás va a llegar. El momento oportuno es cuando lo hacemos, creo yo. Entonces, sí es bastante disciplinado. Es disciplinarse. Porque, por ejemplo, ese proceso de 10 meses era yo llegaba en las noches y me ponía si había una idea que desarrollar, me ponía a escribir. Si no, releía lo que llevaba escrito para atraer esa inspiración. Entonces, sí es disciplina lo que necesita quien quiere escribir. Y en términos de lo que podemos encontrar en esta novela, pues es un contexto retomado de las fuentes etnohistóricas, un contexto histórico, cultural, político, geográfico, de lo que viene a ser la Cuenca de México, específicamente la parte sureste de la Cuenca de México y el centro, la isla de Tenochtitlan, en donde se sitúa la trama. Yo tomé lo que es lo que mencionan algunos códices en términos de que viene una sequía que produce falta de alimentos, lo cual conlleva una hambre, hambrunas y enfermedades. Hay unas representaciones en el Códice Telleriano Remensis en donde hay personas arrojando líquido negro por la boca. Retomé estos aspectos para crear una historia en donde hay una infección que se empieza a expandir. Esta infección pues viene a ser transmitida a través de mordidas, en donde se contagian. Entonces, si podemos hacer una analogía, pues vendrían a ser como tipo zombies, aunque no son propiamente zombies,
son más bien infectados los que están teniendo esta enfermedad. Y pues dos personajes principales, un hombre, un joven y una muchacha, son los que tienen ese acercamiento en primera instancia a esta enfermedad y pues tienen que tomar una decisión de qué hacer, si recurrir a la entonces fuerza más importante, fuerza militar más importante de esa región, que son los mexicas, que están comenzando a expandirse para ese momento, ya tienen controlado lo que es la parte de la cuenca de México, de alguna manera. Entonces, es la manera en cómo se puede controlar esa infección. Pues ahí está, es bastante atractivo, realmente vale la pena. Pues hay cosas ahí muy interesantes porque explora como varios temas respecto a pues esto que de repente pues pensamos que es como del género zombie, pero no lo es. Y además, de nuevo, creo que el contexto histórico es el que le dota de una diferencia como bien grande. Pero no solamente has escrito esta novela con un tema relacionado, a mí me llamó mucho la atención justamente el Visiones del Ayer, porque ahí hay dos relatos, uno que habla del dios conejo, pero, en realidad yo he de confesar que el segundo me llamó todavía más la atención, porque es como una combinación rara entre el trabajo de arqueología y además dotarle de voz a un personaje que no esperaríamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en Visiones del Ayer? En Visiones del Ayer tenemos dos relatos. Uno de ellos, yo retomé lo que es el mito del tlacuache, que trae a los seres humanos el fuego. Retomé ese mito, pero para recrearlo con el conejo. Entonces, lo que quise ahí hacer es como un relato escrito a manera de mito mesoamericano y dotarlo de un poco de información respecto a lo que son los procesos que tuvieron las sociedades, desde cazadores recolectores hasta sociedades sedentarias, para eh, que un público más amplio, yo hasta ese momento, antes de escribir este cuento, mis atmósferas eran bastante sombrías, bastante oscuras. Lo que quise ahí fue escribir algo que un público más amplio pudiera disfrutar, más joven incluso, no sé si niños propiamente, pero sí por lo menos adolescentes que pudieran disfrutar. Entonces lo escribí de esa manera. Y el segundo, a partir de una anécdota que nos ocurrió a una compañera y amiga, María de la Luz Moreno, y a mí, en Coyoacán, pues quise que más que relatar una anécdota fuera un producto literario, fuera un cuento. Entonces ahí es el hallazgo de un entierro y la historia la cuenta el propio esqueleto. Entonces sí fue tratar de meterme un poco en la mentalidad, en las sensaciones, las emociones que este personaje puede tener ante ese choque con lo que es la modernidad, ya que no es del siglo actual. Entonces, pues sí fue un reto tratar de darle voz a este personaje para que nos contara la historia de ese hallazgo y de toda la situación que se presentó. El objetivo, pues, fue también que se disfrutara, pero incorporarle también algunos datos de lo que es las excavaciones arqueológicas, de lo que son básicamente los salvamentos y rescates arqueológicos, y un poco de lo que vienen a ser las inferencias a partir de la estratigrafía, de la relación entre diferentes objetos, pero que se pudiera disfrutar a un nivel más amplio. Pero es que la voz del esqueleto, eso nunca se me hubiera ocurrido, ¿verdad? No nos hagamos. A ver, para aquí nosotros tres y seguramente otros colegas arqueólogos o antropólogos físicos que nos están escuchando,
Luego sí nos ponemos a imaginar o pensar historias alrededor de algunos entierros o incluso en la cultura material que encontramos en las excavaciones. Bueno, por ahí decimos, si las piezas arqueológicas hablaran. Sí, claro, no. En un informe técnico, pues reflejamos otro tipo de interpretación, ¿verdad? Pero a veces en el campo, sobre todo después de esas largas jornadas de excavación y de elaboración de informes, no podemos evitar hacerlo. Bueno, quiero pensar que la mayoría de nosotros. Entonces, que nos compartan eso estaría también muy interesante, pero también no podemos dejar de irnos. Bueno, no es que estemos llegando al final, pero Ecos del Viento, que no lo tenemos aquí todavía, pero también nos interesa mucho, por supuesto, poder leerlo. Entonces, sin tanto spoiler, No, Alejandro, no, no hemos dado spoilers, no hemos dado spoilers. no, por supuesto que no. Aquí, pues no vamos a aguarle la fiesta a los lectores y a quienes quieran leer estas obras, pero cuéntanos de qué va Ecos del Viento, Alejandro. Claro que sí, güey. Mira, esto que comentas es muy cierto. Hay muchos compañeros y compañeras que incluso para excavar un entierro, pues le piden permiso al individuo, ¿no? Y es una práctica muy común y sobre todo yo lo he notado en los especialistas en antropología física, antropólogas y antropólogos físicos, que hay algunos que incluso hasta le dan un nombre al individuo, Sí, más que mencionarlo como el entierro 4 o el individuo 5, qué sé yo, les asignan un nombre, les otorgan un nombre, es reconocerles esa personalidad de alguna manera, esa individualidad. Entonces, sí es muy común que hagan dentro de la academia que se hagan ese tipo de prácticas y sí, inmediatamente dejamos volar la imaginación, pero académicamente no podemos pasar a eso o nos impide lo que es la formación en algunas ocasiones. Caemos en la cuestión técnica. Y pasando a lo que es Ecos del Viento, ahí lo que yo compilé son justamente esos cuentos que había publicado anteriormente. Esta compilación consta de 8 historias. 4 de ellos son cuentos que había publicado anteriormente. Yo tengo un problema, que cada que reviso un texto que yo escribí, le hago adecuaciones. O le cambio una palabra o le agrego algo, así sea un informe, sea un artículo o un cuento, una novela, ese es un problema. Entonces, lo que quise hacer fue una revisión de esos cuentos para juntarlos en un solo volumen, pero además agregué otras 4 historias que estaban inéditas o que incluso escribí a principios de este año. Y entonces lo que podemos encontrar ahí son relatos que no están ligados entre sí, son en época contemporánea, algunos de ellos, hay uno que es de una canción épica, hay otro que está ubicado también en la época mesoamericana, y en donde yo exploro el sacrificio humano. Lo que tomé fue el momento en que llega al poder Ahuitzotl, el Tlatoani mexica, y generalmente lo que llegamos a hacer, no nada más en el medio académico, sino también en algunos otros ámbitos, es como romantizar el sacrificio humano, idealizarlo de alguna manera y justificar la práctica en el sentido de, pues tenían una razón ideológica estas sociedades. Y creo yo que a final de cuentas esas razones, pues es la imposición del poder, es el ejercicio de la estructura que está imponiendo sobre las masas, sobre la gente, sobre las personas, esa ideología, ya sea por la religión, por la política o por la fuerza. Pero a final de cuentas creo que el terminar con la vida humana de una manera violenta, pues no deja de ser algo que atenta contra los individuos, haya sido en la época en que haya sido. Sí lo podemos analizar o podemos estudiar desde nuestro tiempo, pero como eso, justamente, como un objeto de estudio. Yo en lo que me manifestaría es en contra de romantizar ese tipo de prácticas, porque a mi modo de ver,
si romantizamos lo que es el sacrificio humano porque existía una razón ideológica, pues lo que es la práctica de la Inquisición también existía una razón ideológica dentro de la propia iglesia en ese momento. Entonces sería caer en incongruencias, a mi modo de ver. Desde luego, cada quien tiene su propio punto de vista. Entonces, lo que quise expresar en ese cuento, por ejemplo, es el horror que la víctima o las víctimas pueden sufrir o pudieron haber sufrido cuando eran capturados y llevados a Tenochtitlan para después ser sacrificados y ver cómo estaban sacrificando a gente que conocían. Eso es lo que yo quise plasmar en ese relato que se llama Muerte Sagrada. Hay otros que más bien manejan lo que es una cuestión, hay uno que se llama Imagen Resquebrajada, en donde es una cuestión de un fotógrafo que de repente sufre un incidente en esta ciudad, que es muy común sufrir incidentes, y a partir de esto empieza a escuchar una voz en su cabeza que le empieza a deteriorar su estado mental, y pues es enfrentar ciertos aspectos de violencia y de inseguridad en la época contemporánea. Hay otro que es una historia a partir por ejemplo, estos aspectos donde dejamos volar la imaginación, muchas veces cuando vemos una fotografía de que no nos corresponde a nuestra realidad, con personajes que no conocemos siquiera, a lo mejor una fotografía de los años 50 o de los 40, podemos crear muchas historias acerca de estos personajes que aparecen en la fotografía, y fue lo que yo hice a partir de una foto que me compartió una amiga, crear un drama ubicándolo en principios del siglo XX, a partir de los personajes que aparecían en esa foto. Lo que podríamos encontrar como un eje dentro de esta compilación vendrían a ser como emociones sombrías, como puede ser la tristeza, la melancolía, la desesperación, el terror, el horror, que vendría a ser el eje que une estas historias, aunque en sí no están relacionadas unas con otras. Pues yo creo que esto es como eso que tiene el arte en general, en este caso, pues la literatura, trasciende nuestras emociones, es sensitiva a la experiencia, pero además yo creo que volviendo al tema de las ciencias antropológicas, pues finalmente estamos trabajando con personas, o sea, tal vez físicamente ya no están, pero está su cultura material donde podemos inferir conductas que finalmente no tienen que ser positivas todas, ¿no? Por algo muchas no continuaron. Entonces, yo creo que eso es muy importante también, ¿no? De comunicar esto, que pues así es la historia, la arqueología, así nos lo proponen y nos lo muestran, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en un tiempo más histórico con el caso, por ejemplo, de las haciendas en Yucatán, que ahora, bueno, se romantiza esta idea en torno a una cuestión turística, que la experiencia, pero son espacios donde se suscitaron eventos muy crueles hacia la gente indígena en un contexto de esclavitud y de explotación en condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, así es esto, o sea, tampoco podemos evitar o querer cubrirlo, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, además de estos aspectos, Alejandro, ¿qué tan difícil es en el panorama mexicano encontrar espacios para poder pues llevar finalmente a la imprenta este tipo de obras? Porque bueno, como mal mencionaba al principio, pues esto también son creaciones, son productos de autores mexicanos como tú, pero ¿qué tan difícil es el panorama editorial y todo lo que implica en México? Es complicado, aun cuando de los tiempos, no sé, la década de los 90 a nuestros años, pues han mejorado bastante las condiciones. En los 90 y principios de los 2000 era muchísimo más complicado para los autores independientes. Muchos de ellos lo hacían a través de fotocopias que publicaban sus obras,
En la actualidad ya es, o con un gasto, una inversión un poco mayor, ya publicaban propiamente sus libros. En la actualidad es un poco más sencillo hacerlo, la publicación. Muchas veces hay ocasiones en que hay convocatorias para antologías de cuentos o hay anuncios en donde te dicen te publicamos tu libro, pero en muchas ocasiones son timos, lamentablemente, en donde te cobran muchísimo dinero por publicar, no sé, 50 ejemplares, por hacerte tu ebook, cuando en realidad no es tan caro. El problema es que nos hace falta información a ese respecto, porque hacer un maquetado de un texto y después llevarlo a la imprenta no es tan caro, es más accesible de lo que pensamos en la actualidad, ya con todos estos avances tecnológicos de impresión, ya es mucho más sencillo. Pero aquí el problema que llegamos a encontrar es la diferencia con respecto a lo que son las grandes editoriales que te manejan unos mecanismos de publicidad con los cuales uno no puede competir. Definitivamente, más allá de lo que vienen a ser las redes sociales, en donde como escritores independientes puede uno promocionar su obra y presentarse en los diferentes foros en donde pueda existir una posibilidad, ya sea simplemente presentación o ferias de libro, pues sí es más complicado de lo que uno puede pensar. Hay que estarlo haciendo constantemente, a veces vende uno un ejemplar, a veces no vende también. Hay ocasiones en que sí hay varias ventas, pero hay que estar enfrentando ese tipo de situaciones. Incluso, bueno, lo que es el trabajo independiente, pues también llega a encontrar una competencia desleal en muchas ocasiones, porque, por ejemplo, tú puedes encontrar un un Drácula, por ejemplo, un Frankenstein en 50 pesos, 60 pesos, y un libro de alguien desconocido en 200 pesos, por ejemplo, 150 pesos, y la gente pues prefiere algo conocido, ¿no? O algo más accesible económicamente, pues también tenemos que ser conscientes de que los tiempos actuales la economía no es tan favorable. Entonces sí encuentra uno ese tipo de dificultades, pero creo que existe una gran comunidad de escritores independientes, de editoriales independientes que sí son honestas, que te permiten ese acercamiento. Muchas veces la editorial solamente es tener su sello, pero no te va a dar la promoción, no hay canales o sus canales son muy escasos, muy reducidos. Sobre todo hay que estarlo haciendo en persona, uno mismo, estar llevando sus libros, sus obras, presentarse en los lugares en donde se pueda. A veces hay una sola persona que llega, a veces hay más, pero estar picando piedra de esa manera, sí en ese sentido sí es complicado, aunque ya lo que es la publicación terminada se ha abaratado considerablemente con respecto a décadas pasadas. Ok, eso es importante considerarlo porque, bueno, de repente no vemos el trabajo que hay detrás de una obra. En este caso, pues son publicaciones independientes, ¿no? De que compiten, como bien dices, con estas editoriales masivas y pues a lo mejor, pues no lo descartamos, ¿no? De hecho, como si no fuera bueno, como si no valiera la pena, pero puede ser todo lo contrario. Alejandro, también cuéntanos un poco sobre tu experiencia sobre la escritura creativa. Al final del día nos has dicho algunas cosas. De hecho, hace rato estabas comentándonos sobre que pues no hay como sentarse a escribir porque no hay de otra, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, pero pues para la gente que puede estar en el medio de la arqueología o de las ciencias sociales o no, que está escuchando este programa, también cuáles serían como los pasos a seguir o el mejor consejo para que la gente agarre y pues ahora sí que se ponga a escribir cosas. Yo creo que uno de los aspectos importantes para escribir es la lectura. Tenemos que leer más de lo que escribimos. Así sea un artículo, por ejemplo, para tener claridad y ser concisos con lo que decimos en un artículo, pues necesitamos un vocabulario, desarrollar un vocabulario adecuado para utilizar los conceptos precisos de la manera adecuada.
Entonces creo que en primera instancia, si es artículos académicos, textos académicos o textos literarios, la lectura es fundamental. Tenemos que leer más de lo que escribimos. Y esa lectura, pues, que sea encaminada a lo que nos guste a cada quien. Puede ser que a alguien le guste la literatura fantástica o la literatura de comedia o qué sé yo. Pero leer, básicamente es leer, sobre todo para hacernos un vocabulario. En mi experiencia, vuelvo a manejarlo de esta manera, yo cuando empecé a acercarme a la lectura en la secundaria, por ejemplo, me dieron textos que a mí no me interesaban, pero los tenías que leer al final de cuentas. Pero cuando yo ya lo empecé a leer por gusto, yo tenía ahí a la mano un diccionario y las palabras que no comprendía era acudir al diccionario. Y a veces una palabra me llevaba a otra y a otra y a otra. Actualmente creo que hay que utilizar las herramientas con las que contamos, en donde si no comprendemos una palabra, pues inmediatamente podemos recurrir al celular para buscar el significado. Entonces ahí ya estaríamos manejando dos aspectos. Primero que nada, leer. En segunda instancia, comprender lo que es el significado de las palabras, los conceptos que estamos encontrando y finalmente, pues ponerse a escribir. No es una cuestión que nazca, no es algo nato, creo yo, sino que se va desarrollando poco a poco. A lo mejor nuestros primeros escritos no son satisfactorios incluso para nosotros mismos. Y si alguien más lo lee, le va a encontrar algunos defectos. Pero creo que no debemos de entristecernos, ni flagelarnos, ni hacernos las víctimas, sino más bien verlo como un impulso para seguir escribiendo. Tenemos que ir puliendo nuestra manera de escribir poco a poco. Creo que no es algo que de primera instancia podamos desarrollar de una manera puntual al inicio, sino que es poco a poco, estar constantemente releyendo lo que estamos escribiendo, si es un artículo, un informe, para que sea claro, que sea congruente y que no existan contradicciones. Lo mismo ocurre con un trabajo literario. Cuando estamos desarrollando una historia, a lo mejor estamos cambiando o agregando aspectos que no teníamos contemplados en el desarrollo de esta historia. Entonces tenemos que regresar y tenemos que releer para que exista esa congruencia y que no esté contradiciendo a lo mejor el carácter de algún personaje o lo que sucedió en algún momento. Entonces, creo que esos serían los tres aspectos, tanto leer, conocer el significado de las palabras que parezcan oscuras para nosotros y estar escribiendo constantemente. Aplica, por supuesto, para los tesistas, que luego sí puede ser un proceso un poco tortuoso, pero bueno, grandes consejos. Entonces, pero ya se nos está, Espérame, a ver, porque antes de, quien está viéndonos en YouTube seguramente está muriendo de la curiosidad y para quienes nos están escuchando en alguna plataforma de podcast, han de saber que la escena de Alejandro es que tiene sus libreros atrás. Entonces, hace rato nos está, o sea, ya el primer consejo es leer mucho, pero ¿qué hay en la biblioteca de Alejandro? Bueno, en mi biblioteca, por ejemplo, pues tenemos textos de terror acá arriba. Acá tengo fantasía, fantasía heroica, fantasía épica. En los más bajos tengo lo que es arqueología junto con otro que está por allá. De este lado tengo cómics y libros de antropología física. Entonces eso es lo que forma mi biblioteca. Ahí está, no, nomás para que no se nos pase, porque es importante, ya nos estabas diciendo de tus influencias y demás, por ahí veo un Wolverine de X-Men y demás, entonces ahí está, ya para que no se queden con la duda. es que aquí más o menos podríamos hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Pero en cuanto a estos mundos de Marvel, yo la verdad soy más del otro bando. No lo voy a decir, pero bueno. Bueno, pero qué bueno que estás, que vimos o que nos estás contando que hay en tu repertorio bibliográfico, porque pues por supuesto estos consejos que nos estás compartiendo pues tienen congruencia con todo esto. Pero queremos saber, Alejandro, en esta
combinación de escritor y arqueólogo, ¿qué vamos a seguir viendo? ¿Qué vamos a saber más adelante? Sabemos que ahora han presentado las obras en las ferias del libro, pero seguiremos conociendo nuevas historias de fantasía, de terror, nuevos personajes, paisajes, lugares, momentos. Entonces, cuéntanos aquí lo que tengas autorizado contarnos. Claro que sí. Bueno, un aspecto que no he mencionado, que se me ha pasado a mencionar dentro de mis influencias, son lo que son las letras de canciones, también de heavy metal, de diversas bandas, tanto nacionales como internacionales. También me influyen bastante las letras de algunas bandas. Y pues lo que yo ahorita estoy haciendo, por ejemplo, académicamente andamos trabajando en un texto sobre prácticas funerarias en Coyoacán, en La Conchita. Estamos trabajando en coautoría con otros compañeros este texto. También viene un artículo acerca de lo que son las porcelanas orientales, que ese ya está en prensa, ya nada más está esperando que salga. Estoy haciendo también lo que es el doctorado en antropología física actualmente, entonces en algún momento saldrá esa tesis que está enfocada a lo que son condiciones de vida y salud por grupos domésticos en Tlatilco, que es lo que estoy trabajando. Y desde el plano literario, pues ahorita tengo varias historias que no están acabadas, que tengo que retomar en algún momento. Hay una de Ángeles, que va a ser una historia épica. Esta pretende ser una historia épica, pero no he encontrado el tiempo de acabarlas. Tengo también por ahí un proyecto de una secuela de Rasguños en la Tierra, que Órale. espero el año que entra a ver si puedo ya ponerme a escribir esa secuela. Eh, También tengo una historia ya empezada, retomando lo que es el mito de Huitzilopochtli. También estoy trabajando en eso. Tengo también un cuento iniciado de lo que es ya un personaje de fantasía épica, que pues son lo que tengo ahí en el repertorio, ya nada más esperando el tiempo, porque pues sí absorbe bastante escribir, me absorbe muchísimo, y pues muchas veces el trabajo, la escuela, no me lo permite. Pues sí, hay una lista de títulos ahí, Sí. pero creo que no puedes dejarnos sin esa secuela de Rasguños en la Tierra. Y otras historias también. Sí, que además esa secuela en realidad estoy pensando hacer trilogía. Órale, ahí está. Para que no se Hecho. queden o para que se interesen más, ¿no? Ahí va de nuevo, ¿no? Ahorita que va a salir este programa y si están buscando alguna literatura de terror, historias de infectados en México, pues ahí está, ¿no? Rasguños en la Tierra. ¿Dónde pueden encontrar estas obras, Alejandro? ¿Dónde buscan para que las lean, para que se queden arraigados y estén esperando la trilogía de Rasguños en la Tierra? Pues me pueden encontrar en redes, en Facebook yo hago la distribución directa de estos libros. En Facebook estoy como Alejandro Meraz Moreno. También tengo un canal de YouTube que es con el mismo nombre, Alejandro Meraz Moreno, en donde también pueden encontrar conferencias de arqueología que me ha tocado dar. En Instagram estoy como Ale Meraz Moreno. Ahí si se interesan en los libros, pues me pueden contactar y pues ya vemos la entrega de manera personal, o si es en el interior de la República, pues por envío por Correos de México. El próximo jueves vamos a hacer una presentación en la ENA, en el Auditorio Javier Romero, a las 4 de la tarde, junto con otros compañeras y compañeros escritores. Vamos a estar presentando nuestras obras. También podrían encontrarlos ahí en un momento dado. Actualmente también lo pueden encontrar en una librería de la colonia Roma, Avalon, librería alternativa, que está en la calle de Chihuahua 131. Entonces hay diferentes lugares y en ferias de libro de aquí de la Ciudad de México o algunos otros foros en donde llegamos a llevar estos libros. Oye, Alejandro, para cerrar este programa, yo sé que de repente es una pregunta indiscreta, pero ¿cuál es la historia favorita que has escrito? Tu historia favorita
¿Qué has escrito? Rasguños en la tierra. Ahí está, ya ven, ahí está. Todavía más el peso para que vayan ahorita y lo busquen, Alejandro, para que consigan su ejemplar de Rasguños en la Tierra. Realmente, denle la oportunidad, no tiene desperdicio, se trata de una historia muy particular, algo que de repente no tenemos aquí en México, porque nos llama la atención, o sí, o sea, sí sabemos, ¿no? Que el Walking Dead, que si los zombies no sé qué, pero acá también tenemos lo nuestro y pues bueno, Alejandro es uno de los autores mexicanos independientes con un perfil muy interesante que combina pues lo mejor de los dos mundos. Así es, y bueno, pues gracias por compartirnos las redes. Entonces, yo creo que no hay excusa, está muy fácil contactar y apartar los ejemplares que nos interesan. Y sí, Rasguños en la Tierra no puede faltar en ese repertorio. Pues, y bueno, pues también no olviden seguir a este proyecto de Libreta Negra MX, que estamos en todas las redes sociales, en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Así es, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, Alejandro. Muchísimas gracias por venir a conversar aquí en Libreta Negra MX. Y pues probablemente tengamos pendiente hablar de música, cómics y otras cosas. Con muchísimo gusto, platicamos de lo que ustedes quieran y es un placer. Para mí me sentí muy a gusto con esta charla. Les agradezco muchísimo la invitación, que me hayan permitido platicar acerca de tanto de mi obra como de mi persona también, porque sí expuse muchas cosas muy individuales, muy personales, que me sentí bastante cómodo. Les agradezco muchísimo la invitación, agradezco también a la gente que esté viendo la transmisión en vivo, que vaya a verlo posteriormente. Pues un placer. Y además, se me olvidaba, también hay que hablar del ser académico, ¿no? O sea, porque el trabajo de Alejandro también es bastante interesante. También es colega de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Entonces, seguramente han visto su trabajo, aunque ustedes no lo sepan. De repente, si van al Zócalo, lo van a estar pisando a cada ratito. Entonces, ahí después les contamos ese chisme. Yo creo que Alejandro vas a tener que regresar en algún otro Ojalá que momento, sí. pero con la Con gusto. vestidura de arqueólogo. Con gusto, claro que sí. Bueno, pues dejamos el programa hasta aquí y pues nos escuchamos la siguiente vez en La Hoja Suelta, su podcast favorito de cultura, historia y arqueología. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Gracias, adiós.